Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este miércoles acá en CNN Chile. Y tal como yo les conté, está marcada por la última decisión del Banco Central que se tomó hace un par de horas. Subir la tasa de interés. No es ninguna novedad, lo sabíamos. Lo importante era conocer la magnitud. Y la magnitud fue tal como está explícito en las expectativas de mercado. Subirla de 9 a 9,75%, como vemos en el titular de Agenda Económica. Esto es un alza de 75 puntos base. Había un par de encuestas que hablaban de que fuera 50 puntos. Habían otras que eran más alcistas, de llevarla 100 puntos base arriba, es decir, pasarla de 9 a 10% de inmediato. Y otros, como el Grupo de Política Monetaria, que hablaban de llevarla a 9,75%. Bueno, esta proyección al final fue la que acertó de acuerdo a la unanimidad de los consejeros del Banco Central. Y es muy importante este mes porque exactamente hace un año que comenzó esta escalada de alza en la tasa de interés, que comenzamos a revisar en la siguiente gráfica que hemos preparado y que se la mostramos constantemente, porque no es lo único importante ver el resultado de un mes o la decisión de una sola reunión. Hay que ver la tendencia, las trayectorias, en todo orden de cosas, en todos los índices. Y por eso siempre les mostramos esta trayectoria. Junio del año pasado fue la última vez que se mantuvo en el mínimo histórico de 0,5%. Y como les decía, en julio comenzó el alza, 25 puntos base, tímidamente, pero ya en la siguiente no era tan tímida. De hecho, fue un alza de 75 puntos base tal como la de hoy, para llevarla a 1,5%. Y luego alzas cada vez más importantes. 125 puntos base en octubre, 125 puntos base en diciembre, y de diciembre a enero y enero a marzo, ambas fueron las reuniones de política monetaria con la mayor alza en tasa de interés en magnitud, 150 puntos base en cada una. Fíjense, diciembre del año pasado hasta marzo se subió en 300 puntos base, de 4 a 7%. Ahí ya sabíamos cómo se venía de fuerte la mano con la inflación en nuestro país. Mayo, 8,25% ya estábamos, alza de 125 puntos base. Y en mayo se hizo esa alza, supuestamente iba a ser menor, pero conocimos la inflación de marzo, que recordemos fue 1,9% y que hizo que el Banco Central evaluara todo el escenario inflacionario de nuevo. Por eso lo subió en 125 puntos en mayo respecto a marzo. Bueno, en la reunión de junio ya hubo algo menor, 75 puntos base, lo mismo que la de hoy, y que deja la tasa en julio de este año, la deja en 9,75%. Ahora, si se fijan, se pasó en un año de... Volvamos, Andrés, por favor. Julio, miren, julio del año pasado, 0,75%. Es que quiero que lo recuerden muy bien para que vean cómo ha sido de fuerte el proceso y cómo es de fuerte la inflación. 0,75% en julio del año pasado, y nuevamente vemos toda la trayectoria alcista hasta julio. Hoy, miércoles 13, 9,75%, alza de 9 puntos porcentuales. 900 puntos base, como ustedes quieran llamarlo. Enorme el espiral de alza en la tasa de interés. Quiero mostrarles ahora el mensaje que dio el Banco Central, porque es muy importante tenerlo en cuenta, y sobre todo con lo que estamos viviendo ahora, que es el aumento en el precio del dólar, que en algún momento del día llegó a 1.036. Nuevamente cerró sobre 1.000 pesos. Bueno, se está consolidando sobre ese nivel. Ya, lo primero que dice el Banco Central es que la inflación mundial ha seguido subiendo, y los bancos centrales están precisamente subiendo las tasas o diciendo que las alzas futuras van a ser más rápidas, como va a pasar con la Fed de Estados Unidos, precisamente destacándolo y diciendo que será un incremento mayor al esperado. Esto es muy importante porque hoy se supo que la inflación de Estados Unidos llegó a un nivel anual de 9,1%, luego del registro mensual de 1,3%. Esto es muy por sobre lo que se esperaba. ¿Y qué es lo que va a hacer también por sobre lo que se esperaba? El aumento de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos. Se estima que podría ser de 100 puntos base en una sola reunión, que es la próxima. Por eso es muy importante lo que dice ahí el Banco Central. Todos los entes emisores en el mundo están haciendo lo mismo, pero la que más importa es la Reserva Federal de Estados Unidos, porque es el banco central de mayor influencia en todo el planeta. Y si ese Banco Central va a subir la tasa más de lo que se pensaba, porque la inflación es mayor de lo que se esperaba, presiones inflacionarias en Chile, por supuesto, lo estamos viendo con el dólar. Sigamos avanzando
con la siguiente gráfica del comunicado del Banco Central. Las perspectivas de crecimiento mundial se han deteriorado y eso qué es lo que hace también que nos acerquemos a una posible recesión. Las expectativas están aumentando al respecto y aquí el Banco Central también habla de cómo la caída en el precio del cobre de cerca de 20% respecto de la última reunión, también en que ha influido en la depreciación del peso chileno y eso hace que el dólar suba. Sigamos avanzando con la siguiente gráfica y les pido que nos detengamos en lo que dice el Banco Central. El mercado financiero también chileno ha mostrado un desempeño junto a las tendencias globales. El IPSA ha acumulado pérdidas de en torno a 5% respecto de la última reunión, con tasas de interés a 10 años que están en valores similares a la última reunión de junio. Y esto es lo que hemos visto durante todos estos días. El tipo de cambio se ha depreciado con fuerza. Cuando se habla de tipo de cambio que se ha depreciado, no es que el dólar haya bajado de precio, no. Cuando el tipo de cambio se deprecia es que el peso chileno es el que pierde valor. Y eso es lo más grave de todo. Sigamos avanzando con la siguiente gráfica. Nuevamente les pido paciencia, pero es para que todos entendamos este fenómeno. Llegamos a la inflación. Como supimos en el último IPC, sumó 12,5% anual, la mayor inflación desde 1994 en nuestro país. Y aquí el Banco Central habla del componente subyacente. ¿Qué es el componente subyacente? Son los factores más fundamentales de la inflación. Deja afuera elementos volátiles de algún momento en particular, como a veces son los alimentos y la energía. Bueno, los fundamentos de la inflación, según el Banco Central, están en 10%, enorme. Sigamos avanzando. Aquí ya llegamos a algo muy importante. No, esta es la misma gráfica que teníamos recién. Sigamos a la siguiente, porque es muy importante respecto a lo que va a pasar. En el corto plazo, habrán desarrollos con alzas adicionales de los precios internos, en un contexto en que la inflación y su persistencia ya son elevadas. Aquí el Banco Central está diciendo que vamos a seguir con inflaciones anuales por sobre la que tenemos ahora. Es un dato, no es una probabilidad, es un dato que el IPC anual va a superar el 13%. Eso ya está incorporado en todos los análisis. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta. El Consejo estima que serán necesarias nuevas alzas de la TPM. Aquí el Banco Central dice, vamos a seguir subiendo la tasa de interés. Y aquí el Banco Central no está diciendo que sean magnitudes más bajas. Eso fue lo que dijo el Banco Central en el último comunicado, de que iban a haber futuras alzas menores. Aquí el Banco Central no dice nada. Incluso dice, miren, su magnitud va a depender de las implicancias de la evolución del escenario para el logro meta de la inflación, que es que en un año la inflación acumule 3%. Esa es la meta del Banco Central. Y aquí dice, entonces, y lo reitero, van a haber futuras alzas en la tasa de interés y su magnitud va a depender de la evolución de la información. Es decir, podrían haber alzas igual de fuertes como la de hoy. El Banco Central entonces lo va a decidir conforme vayan avanzando las reuniones. Finalmente, quiero mostrarles cómo ha sido la evolución anual precisamente del IPC. Les reitero, esto es muy importante porque las tendencias son las que hay que tener en cuenta, no los datos de un solo mes, ¿ya? En junio del año pasado estábamos en 3,8% de inflación anual, es decir, sumando los últimos 12 IPC. Esa es la inflación anual. Fíjense cómo ha ido subiendo ese indicador. 4,5% en julio hace un año, 4,8%, 5,3%, 6%, 6,7%, 7,2%. Reitero, esto es sumando los últimos 12 IPC. Esto no son inflaciones mensuales, ¿ya? Estos son inflaciones anuales. 7,7% en enero, 7,8% en febrero, 9,4% en marzo. Aquí ya el Banco Central se puso nervioso. 10,5% en abril, 11,5% en mayo, 12,5% en junio, el último dato que conocimos. Y ese 12,5%, yo les decía, va a superarse. El próximo dato lo vamos a elevar más allá de 13%. Y entonces, el Banco Central, tal como dijo hoy, va a seguir subiendo la tasa de interés. Así de fuerte es la inflación que tenemos en nuestro país y las medidas que está tomando la autoridad monetaria. Ahora quiero contarles un tema que podría eventualmente ayudar a que estos números empiecen a bajar poco a poco. Sabemos que gran parte de la inflación se debe al enorme consumo que hubo en nuestro país durante 2021. Retiro de fondos, IFE universal, etcétera, etcétera. Bueno, se espera que el consumo ya está dando señales, pero se espera que se debilite mucho más en los próximos meses. Va a seguir habiendo ventas, porque todavía hay liquidez en el mercado.
pero va a ser un crecimiento mucho menor, incluso quizás con algunas caídas. ¿Y qué es lo que pasa? Si cae el consumo, obviamente quienes venden productos en el mercado se ven obligados a bajar los precios, ya que tienen menos demanda. Eso entonces haría que en los próximos meses, eventualmente, y ojalá así sea, baje la inflación en nuestro país. Atrás quedaron los días donde había un boom de consumo y las cuentas de las personas, ya fuera por retiros, el IFE universal o una combinación de ambas, estaban abultadas. El consumo, digámoslo, es cerca de 2/3 del producto y por lo tanto es un componente muy importante de la actividad económica. Y si es que el consumo se debilita como se espera, bueno, también eso va a incidir en el debilitamiento de la actividad económica general. El escenario en la actualidad es totalmente distinto y si bien el consumo se ha mantenido resiliente, no hay manera de que permanezca alto. En su último informe de finanzas públicas, el Ministerio de Hacienda estima que hacia la segunda mitad del año el consumo tendrá un marcado deterioro y presentará niveles más cercanos a su tendencia. Eso ha comenzado a moderarse, comenzó a moderarse ya a fines del año pasado y ha continuado durante estos meses. Todo eso va a reducir las presiones sobre la inflación y va a contribuir, ¿cierto?, a que ya demos vuelta la esquina de este proceso inflacionario. La liquidez de los hogares ha disminuido y las cifras lo evidencian. En marzo de 2020, antes de que la pandemia nos golpeara, entre cuentas corriente y vista, los saldos alcanzaban 19.332 millones de dólares. En agosto de 2020, esta cifra escaló a 31.070 con el primer retiro de fondos, subió a 36.000 millones con el segundo retiro y en julio de 2021, con el tercer retiro y el IFE universal, alcanzó el pic de 42.583 millones de dólares. Bastante más del doble que a la llegada del COVID-19. ¿Cómo está en la actualidad? Seguimos con cifras mayores al periodo prepandemia, pero la desaceleración tiene los saldos en 33.184 millones. Esos saldos que hay en las cuentas corrientes, en las cuentas vistas, nos ayuda a explicar aquella porción de inflación doméstica. Y mientras no estemos en niveles normales o niveles parecidos a los del 2018, 2019, tenemos ahí un elemento que está presionando. A eso se suma que las personas y las familias han modificado sus hábitos de consumo, ya sea evaluando antes de endeudarse o destinando el dinero a productos de primera necesidad. Así lo ha notado Luisa. Trabaja hace 2 años en esta tienda de mascotas ubicada en la galería del Paseo Las Palmas y comparado con el escenario del año pasado, dice, las ventas han bajado al menos un 50% y no es únicamente por falta de dinero. Bueno, y además que ha subido todo está muy caro y más que todo por eso han bajado las ventas, sí. Pero claro, uno no tiene la culpa si lo han subido todo al por mayor, entonces uno tiene que también subirlo al detalle. Toda esta disminución del consumo tendrá efectos en la inflación. ¿Cuánto? Por ahora es difícil medirlo, porque aunque el Banco Central y Hacienda coinciden en que el año cerrará en torno al 10%, las alzas en el tipo de cambio podrían empujar el costo de la vida incluso si cae el consumo. Por un lado, la demanda se contrae, eso ayuda a que los precios presionen menos y tiendan a bajar, y por otro lado, estos fenómenos o factores de oferta a través del combustible o lo que pasa con el dólar, que tienden a presionar los precios al alza. Es por esa razón de que el proceso a través del cual los precios van a ir bajando probablemente sea más lento de lo que se proyectó hace 2 o 3 meses atrás. De todos modos, haciendo la proyección general, se estima que el consumo total tendrá un alza de 1,8%, pese a que se prevé una caída en el corto plazo. ¿A qué se debe? En el año, ¿verdad?, podemos terminar algo mejor de lo que preveíamos hace algunos meses, pero eso se explica principalmente por lo que ya hemos visto, por lo que ha pasado en la primera parte del año. En el primer semestre las cifras de actividad económica han estado algo por sobre lo esperado y eso, digamos, no es inconsistente con una caída como la que se espera para el segundo semestre y para el 2023. Si el escenario macroeconómico se comporta como ha proyectado Hacienda, la inflación debería converger a la meta a fines de 2023, mismo año en que todos los pronósticos auguran una recesión. Hacemos la pausa, seguimos analizando la tasa de interés acá, en Agenda Económica.
El Banco Central subió la tasa de interés a 9,75%. Es la noticia del día en Agenda Económica y la seguimos analizando junto a Patricio Rojas, economista y socio de Rojas y Asociados, que está al contacto del programa. Patricio, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás, Nicolás? Muy bien, tu primer análisis de que el Banco Central haya subido la tasa en 9,75%, dejándola al borde del 10%. A ver, yo te diría de que el aumento, dado los últimos acontecimientos, nos sorprende. Yo diría de que, como decías tú hace un rato, en un principio 50 puntos base, dado el comunicado de la reunión anterior, era lo más aceptable. Sin embargo, desde esa fecha hasta ahora, el tipo de cambio ha subido fuertemente y el Banco Central en su mismo comunicado reconoce de que la inflación va a ser mucho más alta en los siguientes meses, por lo tanto se van a requerir alzas adicionales, por lo tanto era totalmente razonable esperar de que en esta oportunidad tuviese un incremento de 75 o de 100 puntos base. Por lo tanto, yo diría que en ese sentido no sorprende porque en la última semana el comportamiento cambiario cambió el escenario. El Banco Central está reconociendo que la inflación en los próximos meses va a ser mucho más alta de lo que se había estimado previamente. Probablemente no vamos a terminar en el 9,9 que estaba pensando ellos en diciembre, va a estar probablemente más cerca del 11 o sobre 11% en diciembre. Y claramente el alza de esta vez de 75 puntos base va a ser acompañada en las siguientes reuniones de alzas adicionales, lo cual hace de que el techo que antes se pensaba que podía ser cerca de 10%, hoy día no es así, probablemente está en 10,5, 11%, porque el componente cambiario claramente cambió el escenario. Patricio, en el comunicado del Banco Central, tal como tú dices, confirma que va a haber nuevas alzas. Eso lo viene diciendo hace tiempo. En el último comunicado señaló que las futuras alzas serían de menor magnitud, pero ahora no dice nada el Central. Simplemente dice que la magnitud se va a evaluar dependiendo de la nueva información. Eso también está diciendo lo que tú dices, valga la redundancia, que el escenario nuevamente cambió, presiones inflacionarias extras, y tú las atribuyes entonces al tipo de cambio. Sí, porque ellos de alguna manera dan manifiesto que lo que ha pasado hasta acá ha estado dentro de su escenario, ha estado dentro de lo que ellos estaban proyectando en su reunión anterior. Y por lo tanto ellos están proyectando que en las siguientes inflaciones vamos a tener incrementos adicionales de lo que ellos contemplaban. Por lo tanto, para ellos poder volver la inflación a 3% en 2 años, tienen que considerar alzas adicionales, ¿ya? Y eso hay que ver qué es lo que están pensando 2 años. ¿Están pensando a mediados del año 24 o están pensando en diciembre del año 23? Porque a diciembre del año 23 el mercado ya no les cree. El mercado no cree que la inflación va a estar en 3% en diciembre del año 23, cree que probablemente en diciembre del año 23 va a estar probablemente cerca de 4,5, 4,7. Por lo tanto, mi impresión es que el escenario que tenía el Banco Central, dado el contexto cambiario, cambió completamente, ¿ya? Y por lo tanto, el Banco Central va a tener que considerar alzas adicionales, ¿ya? Porque la situación cambiaria es probable que lo lleve a ello a tener que considerar en algún momento elevar la tasa de interés para también hacer frente al comportamiento cambiario. Mencionas, Patricio, que puede estar en juego en estos momentos la credibilidad del Banco Central, porque yo escuché algunas opiniones al respecto luego de la intervención verbal, si podemos decirlo así, del lunes respecto al dólar, que no movió en nada el precio de la divisa estadounidense. A ver, yo creo que el Banco Central tiene un diagnóstico que lo dice en su comunicado. En su comunicado dice que el deterioro externo ha sido mucho más rápido e intenso de lo que ellos habían previsto, ¿ya? Y que dentro de una elevada incertidumbre interna se ha elevado el tipo de cambio. O sea, de alguna manera ellos asumen de que internamente existe una incertidumbre, pero que todo lo que ha generado el aumento último del tipo de cambio en gran parte viene de afuera. Por lo tanto, en ese sentido, ellos lo que hicieron el lunes fue un poco dar un diagnóstico, no fue una intervención directa ni nada, fue dar un diagnóstico y ahora de alguna manera el hecho de estar reconociendo de que la inflación va a ser mucho mayor por el tipo de cambio, porque si ellos pensaran que el tipo de cambio se va a devolver en forma rápida la siguiente semana, ellos no estarían haciendo el análisis que en los siguientes meses la inflación va a ser más alta. Ellos están haciendo un análisis de que el tipo de cambio realmente subió y posiblemente las consideraciones externas van a continuar. Y el nivel que ha alcanzado el tipo de cambio de sobre los 1.000 pesos es más probable que se quede en torno a estos niveles a que vuelva a bajar a niveles de 800. Por lo tanto, en ese sentido, el Banco Central está asumiendo de que la inflación que va a generar este aumento de tipo de cambio es algo que se va a concretar
Y en ese contexto va a tener que hacer uso de mucho mayor de su instrumento, elevando la tasa de interés no solamente en una oportunidad como esperábamos antes de esta situación, sino que probablemente lo va a tener que hacer en alzas adicionales, y cómo lo haga y en qué velocidad lo haga va a depender fundamentalmente de cómo se va traspasando este mayor nivel de tipo de cambio hacia los precios, dado la inercia, dado la persistencia que tiene el proceso inflacionario en Chile, que no es la misma inercia y la misma persistencia que cuando la inflación anual era 3%. Hoy día es completamente distinta, la persistencia es mucho más fuerte y por lo tanto estos aumentos de tipo de cambio que hemos visto en las últimas semanas se van a reflejar en las inflaciones de los siguientes meses, lo cual hace de que la probabilidad de bajar la inflación, como tiene el Banco Central en su escenario base, probablemente no se va a concretar, y ahí es donde ellos apuntan a que probablemente las tasas de interés van a tener que elevarlas algo más de lo que ellos estaban considerando previamente. ¿Crees, y esto es para terminar, Patricio, crees que entonces la inflación anual, sabemos que va a superar el 13%, pero que va a crecer por sobre ese nivel? A ver, yo diría que la inflación en agosto probablemente puede que sea la más alta. Después nos vamos a encontrar con bases de comparación que son relativamente inflaciones altas del año 2021 y por lo tanto yo diría que a partir ya del mes de agosto vamos a empezar a ver una inflación anual que va a empezar a ceder. Hemos visto que los precios internacionales no han seguido subiendo, están en niveles altos, pero no han seguido subiendo. El petróleo se ha estabilizado en precios algo por debajo de los $100, por lo tanto lo más probable es de que la inflación va a empezar a ceder a partir de los datos de septiembre, octubre anuales, pero vamos a venir de un nivel del 13, 13,5% y a fin de año probablemente vamos a estar en 11, 11,5%. Pero la caída de la inflación, que va a ser fundamentalmente a través de caída de demanda interna, fundamentalmente de disminución de consumo, porque la inversión ya está negativa, eso va a llevar a que en el año 23 la inflación siga bajando, pero no va a llegar al 3% como estima el Banco Central. Probablemente va a parar en niveles más cercanos al 4,5%, 5%, y la caída hacia el 3% se va a dar en el año 24. ¿Ya? Pero en un periodo del año 23 probablemente la economía va a caer alrededor de medio punto. Patricio Rojas, economista, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Que esté muy bien. Gracias a ti, Nicolás, que esté muy bien. Con la tasa de interés, entonces, que hemos desarrollado absolutamente en Agenda Económica, terminamos el programa de este miércoles. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.